No tengas prisa. Se acercaba el cumpleaños del abuelo Emilio y sus familiares le estaban preparando una fiesta sorpresa. Solo faltaban un par de detalles en los que se necesitaba la colaboración de la abuela. Sin embargo, no pudieron encontrarla cuando la llamaron. Por eso dejaron un mensaje en la contestadora. Horas más tarde, Juan vio que un taxi llegaba hasta la puerta de su casa y de ahí bajaron los abuelos. Sabiendo el tema a tratar, rápido el chiquillo fue por el viejecito para entretenerlo en su habitación mientras los demás hablaban sobre su fiesta. El pobre ancianito lucía muy cansado y apesadumbrado. Hacía esfuerzos para sonreír ante todas las gracias de Juanito, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Pasado un rato, el niño se dio cuenta del semblante tan triste que su abuelo tenía. Hasta parecía que las lágrimas estaban atrapadas en sus ojos. Quiso abrazarlo para consolarlo. Sin embargo, el hombre levantó su bastón, apuntándolo hacia el chico para que éste no se acercara más. Esta actitud era muy extraña. El abuelo jamás se había negado a un abrazo, por lo que el niño comenzó a interrogarlo. Mucho era lo que hablaba, poca la respuesta que obtenía. El anciano seguía cabizbajo, casi llorando, y entre sollozos, lo único que pudo decir al respecto de tal rechazo fue: «No tengas prisa, ya lo sabrás». En ese instante, la madre del niño lo llama desde la planta baja. El chiquillo atendió al llamado solo para recibir la triste noticia de que el abuelo había fallecido. Algo que le fue difícil creer ya que él estaba en su cuarto. Solo pasaron unos segundos desde que lo vio por última vez. Sin decir nada, subió rápido las escaleras. De su abuelo, solo pudo ver una traslúcida silueta que tras un saludo de marinero desapareció en uno de los muros de la casa. Debajo de los puentes. El sol se escondía lentamente tras los altos edificios, dejando que las frías sombras ennegrecieran el paisaje. La gente volvía con prisa a sus hogares, antes de que la niebla les impidiera ver un paso enfrente de ellos. Suerte para aquellos que tenían auto o alcanzaban el transporte, mientras que otros tantos se dedicaban a caminar largas distancias entre calles, caminos y puentes. La helada noche era apresada por el silencio, creando un tétrico panorama para los transeúntes. Pero no había otra opción, más que seguir caminando. Así lo hacían Luis y Roberto, un par de amigos que vivían en el mismo barrio y se encontraban al salir de sus respectivos trabajos para no realizar aquel viaje solos. Por seguridad tomaban diversas rutas según la situación lo ameritaba. En esa ocasión decidieron ir por debajo de los puentes, que parecía el mejor iluminado, al menos por los cientos de coches que transitaban sobre ellos. En medio de su plática, ambos detuvieron el paso al escuchar a sus espaldas el ruido de un bulto contra el suelo. Voltearon de inmediato y vieron una bolsa negra moviéndose. Esperaban encontrar dentro algunos gatos o perros que alguna gente inconsciente acostumbrara a tirar por ahí, pero la realidad era otra. Al abrir la bolsa eran solamente partes humanas. Uno de ellos cayó de rodillas volviendo el estómago, mientras el otro saltaba y corría alrededor lleno de pánico, el cual solamente creció al ver que todos aquellos miembros se movían, tal y como si tuvieran vida propia. Se dirigían hacia ellos. Los brazos eran arrastrados por los dedos, dejando detrás solo un rastro de sangre. Las piernas también tomaban impulso y saltaban, mientras el torso rodaba exponiendo sus entrañas. El chico que estaba de pie tenía toda la intención de salir corriendo, pero no quería dejar atrás a su amigo que seguía tirado en el suelo casi muerto de miedo. La situación llegó al tope cuando la cabeza salió del fondo gritando y chillando de una forma que jamás los chicos habían escuchado. Tanto dolor, tristeza, miedo, frustración y venganza saliendo de aquella boca hecha pedazos. No se necesitaba más para activar el instinto de supervivencia de cualquiera de los dos muchachos que salieron disparados sin detenerse hasta llegar a su casa. No querían contar lo sucedido por lo inverosímil que resultaba. Pero finalmente decidieron reportar anónimamente a la policía que había un cuerpo metido en una bolsa debajo de los puentes. Al siguiente día en las noticias se mencionó el hecho, pero solamente como una broma de mal gusto, que les hizo recordar cuando 3 años atrás una chica fue encontrada en esas mismas condiciones. La sonrisa de Cristina. La noche se tornaba sombría. La escasa iluminación de las calles era absorbida por la oscuridad, llenando todo de penumbras que solo se acompañaban por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto.
Las personas se habían guardado en sus casas. Solo quedaron aquellos que caminaban por necesidad, entre ellos Romina, una chica de humilde procedencia que no ajustó ese día para el transporte que la llevara de la universidad a su casa. Era algo común para ella. Muchas veces había recorrido ese camino en las mismas condiciones, pero eso no evitaba que se le crisparan un poco los nervios. A pesar de que el frío obligaba a todos a esconder su rostro bajo sombreros, bufandas o abrigos, causando cierta desconfianza al cruzarse unos con otros, Romina estaba consciente de que lucía igual de sospechosa que ellos y se movía con cautela para no causarle un susto a alguien. A pocas calles de su casa sintió alivio. Ya estaban sus terrenos y eso le daba seguridad. Sin embargo, al doblar la esquina, distinguió una oscura silueta caminando por la misma acera y en dirección a ella. Conforme ambos avanzaban, le inquietaba un poco no poder distinguir sus ropas. Ni el sonido de sus pisadas. Era tan solo una sombra que hacía tintinear las luces por donde pasaba. Con un poco de precaución, Romina se fue a la otra acera, apurando el paso, volteando para todos lados, y la sombra no estaba más. Se había posado frente a ella, sujetándola fuerte del cuello, robándole la vida y arrastrándola a lo más profundo del sufrimiento eterno. Al mismo tiempo, Cristina, su amiga de toda la vida, estaba sentada en medio de un pentagrama dibujado con sangre. Le pedía al maligno que se llevara a Romina y la mantuviera cautiva en el infierno, pues sentía mucha envidia de ella y no quería verla más en este mundo. Los días pasaron. Romina seguía desaparecida ante la consternación de todos sus allegados, excepto de Cristina, quien ocultaba su sonrisa, pues estaba contenta de que sus ruegos fueran escuchados. La monja de la Catedral de Durango. En los años 50 del siglo XIX, en la ciudad de Durango nace una historia de amor entre un soldado francés y una monja, quienes, a pesar de que sabían que lo suyo era un amor imposible, lucharon por estar juntos, aunque lamentablemente el destino les tenía deparado un trágico desenlace. Beatriz era una hermosa joven de cabello rubio y ojos azules, quien había decidido entregar su vida en cuerpo y alma a Dios, convirtiéndose en monja. Pero un día, Beatriz desde su dormitorio vio un apuesto soldado francés quien caminaba frente a su convento. En cuanto sus ojos se cruzaron, aquellas jóvenes almas se enamoraron a primera vista. Ellos tenían cita a la misma hora todos los días cuando él pasaba frente al monasterio para admirar la belleza de Beatriz, aunque sea solo unos segundos mientras ella lo miraba nostálgicamente desde su ventana. Por azares del destino, una madrugada tocaba en la puerta del convento insistentemente. Cuando Beatriz apareció en la entrada, encontró bañado en sangre a Fernando, el soldado de quien estaba profundamente enamorada. Ella le dio alojamiento y curó sus heridas con gran delicadeza. Temía que si Fernando salía a las calles, lo matarían, así que Beatriz lo escondió en su cuarto por unos días, mientras Fernando recuperaba sus fuerzas. Durante esos días, los enamorados vivieron plenamente el amor. Beatriz estaba dispuesta a dejarlo todo por él, pero ese no era el momento aún, pues la intervención francesa había terminado, y él tenía que partir, no sin antes prometer que él regresaría por ella. Pero Fernando nunca iba a regresar, pues después de partir él fue fusilado junto a su tropa por el ejército mexicano, suceso del cual Beatriz nunca se enteró. Ella todos los días le pedía a Dios que Fernando regresara, pero ese día nunca llegaba. Aún así, nunca se cansaba de esperar. La monja subía por las noches al campanario de la catedral para ver desde los cielos llegar a su amor a la distancia. Pero esa espera no duraría para siempre, ya que una mañana Beatriz fue encontrada muerta en el piso de la catedral, pues la noche anterior la monja se había suicidado, arrojándose desde el campanario. La leyenda cuenta que el alma de la monja aún deambula en la catedral, pues por las noches se puede ver la silueta de una monja vestida de blanco, quien desde el campanario mira hacia el horizonte.